Grupos armados y resultados electorales en frontera. Para entender la estrecha relación de los grupos armados de origen colombiano con los resultados electorales en la frontera venezolana, es importante recordar que las alianzas políticas de la guerrilla colombiana con el gobierno de Venezuela se remonta al año 1998, cuando Hugo Chávez Frías se presentó como candidato a la presidencia de la República. 1998, candidatura Hugo Chávez a la presidencia. Recibe apoyo de las FARC y el ELN en el marco del Foro de Sao Paulo. En la frontera, células de estas organizaciones armadas reciben financiamiento en el marco del proceso electoral. Desde ese momento, la actuación de la guerrilla colombiana ha sido un factor determinante en los resultados obtenidos por el candidato del gobierno en los estados fronterizos de Venezuela: Apure, Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas, y otras entidades como Barinas. Cada proceso electoral es aprovechado por los grupos armados de origen colombiano para ejercer el control político y social sobre la población, especialmente en las áreas rurales fronterizas, para favorecer al candidato del gobierno. Figuras como el voto asistido ha sido utilizada con total impunidad por las agrupaciones guerrilleras para controlar la intención del sufragio. En estados como Zulia y Apure, esta práctica ha sido una constante. Este tipo de mecanismos para coartar la participación ciudadana constituye una evidente violación a la Constitución venezolana, que ampara el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes de forma libre, mediante el voto directo y secreto. Durante los últimos 25 años, las organizaciones guerrilleras colombianas han tenido una mayor participación en las jornadas electorales venezolanas, ejerciendo actividades de proselitismo, activación y movilización, manipulación electoral en los estados donde ejercen control del territorio venezolano. Si bien es cierto que las actuaciones de los grupos armados irregulares no son, en sentido estricto, violaciones a los derechos humanos, pues es al Estado a quien corresponde la responsabilidad por su garantía y protección el permitir la injerencia de estas agrupaciones criminales, directa e indirectamente, en el escenario político electoral venezolano, que vulnera los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Y en marzo de 2008, cuando Raúl Reyes fue abatido, así lo despidió Hugo Chávez. Rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Actuaciones de los grupos armados contra los derechos políticos en la frontera venezolana. En las poblaciones fronterizas, la presencia de los grupos armados irregulares forma parte de su cotidianidad. Son los que dan respuesta a las necesidades de la población, ejerciendo así el control social y político, lo que al gobierno actual parece no importarle. Todo lo contrario, es una forma de garantizar resultados electorales satisfactorios que contribuyan a perpetuarse en el poder. Es muy evidente que se identifican con la tendencia oficialista, con la tendencia del partido del gobierno, el PSV. ¿De qué manera? Bueno, ellos actúan coaccionando a las comunidades, sobre todo las comunidades rurales, las que no están tan cerca del casco urbano. Tienen identificados a través, se apoyan en los jefes de calle, en las VH, en estos grupos afectos al oficialismo, ¿no? Para ejercer presión y tener el control de ciertas listas que garantizan que quienes siguen o dependen de algún bono, de algún subsidio del partido de gobierno, pues cumplan con el voto, y no solamente cumplan con el voto, sino que ese voto sea a favor del gobierno. En estas zonas, las organizaciones guerrilleras han desempeñado un papel más activo en la manipulación de la política local, utilizando tácticas intimidatorias para influir en los votantes, exigiéndoles el apoyo en las urnas al partido gobernante. Intimidación a través de panfletos o escritos, amenazas y amedrentamiento, violencia, extorsión, participación en campañas electorales, negación de ayudas, mercados o mejoras en viviendas, movilización a los centros electorales. En varios trabajos que fueron publicados en años anteriores en el periódico El Colombiano de Medellín, recojo testimonios de personas que días previos a los procesos electorales, sobre todo en la localidad de San Antonio del Táchira, en el municipio de Bolívar, ellos afirmaban que estos grupos irregulares, apoyados por los colectivos que se hacían llamar entonces colectivos armados, desfilaban en carros, en camionetas, a veces sin placas, sin número de identificación,
y con armas largas. En una oportunidad me aseguran pobladores que llevaban música socialista, referente a música que se identificaba pues con los procesos socialistas del partido de gobierno de Nicolás Maduro. Me alegra mucho de que hayan caras nuevas en el equipo de trabajo, porque aquí quiero decirles, hemos llamado hoy la crema del equipo de trabajo del PPT, para que este partido se convierta en una fuerza de poder para la solución de toda esta problemática. Que se convierta en una fuerza de gobierno, camaradas, en apoyo al camarada Nicolás. Hoy tenemos el sartén por el mango, y que no justificaría que toda esa lucha de aquel camarada inolvidable, Hugo Chávez, del camarada Nicolás Maduro, quien ha venido siguiendo sus pasos, quien ha venido llevando las riendas puestas por él mismo, hoy fracase este noble propósito en beneficio de este pueblo hermano, y que conscientes de que nuestro trabajo como organización revolucionaria de las FARC-EP, como ha ocurrido en eventos electorales anteriores, la injerencia de los grupos armados colombianos no se hará esperar en las elecciones del 2024, donde pondrán nuevamente en marcha su maquinaria, estrategias y tácticas para forzar el voto de los ciudadanos a favor del candidato oficialista o del gobierno, y fomentar también hechos de violencia en contra de los factores de oposición, todo dirigido a crear un ambiente hostil que influya en la participación de los electores. Durante las jornadas electorales, los grupos armados han generado temor y dudas tanto en áreas urbanas como rurales. Su influencia se manifiesta a través de la violencia física, dirigida hacia votantes y candidatos, la manipulación de los resultados electorales y el control absoluto de territorios que impide el acceso a los centros de votación. Todas estas acciones contravienen no solo lo establecido en la Constitución venezolana, sino en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.